Antes de introducirme al tema, me gustaría simplemente aclarar que mi trabajo respecto al indianismo tiene que ver no tanto con un interés académico. Yo me vengo desde el activismo, entre varias razones. Puedo mencionar para enfrentar el discurso del MAS, en ese momento gobernaba Bolivia, el discurso sobre el indígena, para enfrentar el discurso de los propios indianistas y cataristas que yo era parte de un grupo que se llamaba Minca, pero sabían un poco de indianismo y de catarismo. En general, los indianistas y cataristas sabían un poco de la historia, la trayectoria, porque no había trabajos conocidos al respecto. Entonces estaría en contra de ellos porque había mucha imprecisión. También lo he hecho motivado por mi experiencia fundamentalmente en el sur de Perú, al percatarme la influencia que tenía mucho de lo que pasaba en Bolivia. Es lo mismo que he podido ver en Argentina y en Chile, en el norte argentino y en el norte de Chile. Bueno, entonces, esa manera de ocasión no son motivaciones que me han llevado a aclarar esos temas, no por presentar un proyecto académico o una tesis, no me interesaba discutir políticamente sobre esos temas. Y bueno, en función de ello, sin planearlo, sin proponérmelo, se han traído un par de libros. Bien, para empezar, decía que quiero hacer un mapeo general. En primer lugar, es importante para mí tener en cuenta el trasfondo histórico. Voy a ponerlo de esta manera. Si vemos el periodo del Incario, vemos que el epicentro político-cultural es el Cusco. Si vemos otros periodos históricos, vemos que los epicentros se mueven, no están en un solo lugar. Hay distintos lugares que fueron epicentros, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en lo que es Ecuador, también en Bolivia, en lo que es Bolivia. ¿Qué quiero decir? Que me interesa entender el indianismo en una mirada un poco más amplia, tratando de ubicar bajo qué condiciones ha surgido el indianismo y qué elementos han, digamos, por decirlo de algún modo, dado lugar a que tenga cierta influencia entre poblaciones andinas. Y eso lo relaciono con otros elementos y luego lo voy a mencionar muy brevemente. Lo voy a decir de esa manera. Yo pienso que para jugar con la historia, que si Bolivia no hubiera existido como país y hubiera sido parte del Estado peruano, yo pienso que no hubiera existido indianismo, y yo pienso que no hubiera existido tampoco la danza del caporal o la danza del quincuqui, porque el Estado peruano me da la impresión que tiene una capacidad de triturar las iniciativas que se dan desde los grupos subalternos, y que eso es distinto con el Estado boliviano. Voy a ser concreto. Ustedes tienen a la élite peruana sentada en Lima, desde que se instaura aquí, acá la colonización. Lima aquí es un epicentro. Hasta el presente las élites se han mantenido ahí. En Bolivia no pasa eso. Como Estado, Bolivia es un Estado mucho más débil que el Estado peruano, y las élites han ido reconfigurándose. Teníamos unas élites ubicadas al sur de Perú, pero al sur de Bolivia, Potosí, Chuquisaca, a finales del siglo XIX, y a finales del siglo XIX La Paz empieza a tomar protagonismo económico, y hay una disputa por el poder. En este escenario aparece la figura relevante de Zárate Vizca y su ejército, que define la disputa por la sede de gobierno entre las élites del sur boliviano y el norte boliviano. Y bueno, es importante tener en cuenta eso porque te muestra que se ha dado un proceso en el que se han reconfigurado las élites. No son las mismas élites. No es un Estado que tenga la misma consistencia que el Estado peruano, por ejemplo. En 1952 en Bolivia hemos tenido un proceso que se llamó el proceso del nacionalismo revolucionario, un Estado nacionalista. Antes no había ciudadanía plena. Desde 1952 en adelante se da la ciudadanía plena, la educación universal, en la reforma agraria, etcétera, etcétera. Luego hay un proceso de revolución. Se desarma el ejército boliviano, se cambia la élite boliviana. Nuevamente, la élite no se estable, se cambia la élite. En la actualidad ha emergido una élite de origen aymara, y hay una élite económica que no existía hace 50 años, que es la élite en el oriente boliviano Santa Cruz, que reclama ser una nación canda. Si notan, estamos hablando de distintas élites que han ido cambiando. Eso que muestra que no tenemos un Estado consolidado. Al no tener un Estado que tenga la misma consistencia de que el Estado peruano, los movimientos, por llamarlo así, subalternos, tienen mayor capacidad de incidencia, y las iniciativas que acá se dan pueden modificar la configuración estatal. Por eso decía que, a modo de jugar con la historia, si Bolivia hubiera sido parte del Perú, con la consistencia del Estado peruano,
acá las iniciativas políticas seguramente han sido nombradas como no han sido en el lado del Perú. Pero para tener un Estado con esta consistencia, con élites frágiles que se van recomponiendo y los grupos subalternos van teniendo incidencias, reconfigurando, por ejemplo, las identidades culturales, entonces es otro escenario de lucha, es distinto. Eso es muy importante para mí, en primer lugar. Eso es como el trasfondo histórico. Cuando surge el indianismo, yo lo pongo de esta manera. Para decir eso, vale primero la pena distinguir entre indianismo e indigenismo. Yo lo hago de la siguiente manera, pueden estar o no de acuerdo, pero no les resulta cómodo así. El indigenismo surge a finales del siglo XIX, Perú, Ecuador, Bolivia, México. Surge desde grupos letrados, evidentemente no eran indígenas, y se refieren a las poblaciones indígenas. La temática de la producción indigenista son los indígenas, pero el público al que apelan no son a los indígenas. Hacen una producción literaria, intelectual, artística dirigida al propio público blanco, árabe, pongan el nombre que les parezca. Entonces, es una producción que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, producida por gente que no tiene las condiciones de los indígenas, porque los indígenas no eran ciudadanos, que tienen acceso a educación, que pueden tener producción intelectual, y se dirigen a un público específico, que son las élites dominantes, ¿no? Un discurso para sensibilizar a las élites dominantes respecto de su relación con los indígenas. Esto va a ser distinto en el indianismo, que va a surgir en los años 60, principalmente la ciudad de La Paz va a ser el epicentro, en el contexto, como decía, en que La Paz se convirtió en el epicentro político, cultural. Yo me animo a decir, en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, La Paz se ha vuelto un epicentro político-cultural. Va a suceder, esta va a ser la diferencia con el indigenismo. Primero, surge desde las poblaciones que están siendo reconocidas como ciudadanos, que antes son los indios, ex-indios conocidos allá entonces como campesinos, en primer lugar. En segundo lugar, el indianismo no le habla a las élites, no le está diciendo a las élites tengan un mejor trato con los indios, no, le habla a los propios indios, y no les habla en sentido paternalista, en el sentido de que, para decírselo muy escuetamente, somos mayoría y por lo tanto tenemos que gobernar el país como mayoría. Y eso es muy importante. Ya se una charla aquí en Ecuador y a veces a mí me da siempre una sensación de que hay elementos encontrados con otros movimientos indígenas. A diferencia de otros movimientos indígenas, el movimiento indianista no va a reivindicar autonomía, va a buscar hegemonía, va a buscar ser gobierno, incluso gobernar a los otros, que no son a sí mismos. Entonces, los indigenistas surgen desde los grupos dominantes, que tienen diferencia con los indígenas, le hablan a los grupos dominantes para sensibilizarlos sobre su trato con los indígenas. El indianismo surge desde los grupos dominados, le hablan a los dominados para gobernar ese país en general. Entonces, ya esa es una diferencia entre indigenismo y indianismo que me parece que hay que tenerla aquí presente desde el inicio. Hay diferencias con el catarismo también, luego lo voy a mencionar. Primer punto, entonces, de entrada, el contexto general. Segundo elemento, diferencias indianismo y indigenismo. Periodos. Yo me voy a concentrar en todo lo que ha pasado en Bolivia. Hay algunos documentos que encontré por ahí, yo lo lanzo como dato, a ver si por Perú se animan a buscar. Encontré unas fotocopias de 1984, no me equivoco, entre los documentos que tengo, del movimiento indio Tupac Amaru Ñita. Y tocan la problemática de lo que fue el Consejo Indio de Sudamérica, el CISA. Pero bueno, aquí no tengo más que ese documento, no les podría dar detalles de qué fue de Ñita, cómo se desarrolló. El documento está firmado en Lima. Bueno, ahí se los dejo como dato. Periodos. Yo voy a abarcar del año 60 al presente, 1960 al presente. Yo ubico más o menos 4 bloques en periodos, 3 en el siglo XX. Un periodo inicial formativo de 1960 al 71, en el que en Bolivia estamos viviendo ya procesos pasamos de democracias a dictaduras. Va a ser ese para mí el periodo inicial formativo. Inicial formativo porque se van a plantear los primeros elementos simbólicos, discursivos, van a surgir las primeras organizaciones, los primeros intentos de incidir políticamente, enarbolando al indio como sujeto político.
en el nacionalismo boliviano, como pasa en los nacionalismos donde se toman los indígenas eran el objeto folclórico de la nación. El indianismo va a surgir planteando a Orillo como sujeto político, enarbolando símbolos como la huipala, figuras históricas como Tupac Katari, y va a empezar a incidir en actividades en la universidad, del sindicalismo y de tipo partidario. Son los primeros intentos. Pues ahí, para dar un solo daquito de esto, es en este periodo que surge la idea de que Tupac Katari habría dicho volveré y seguiré en millones. Esa atribución se la hace Paustos de Inaga, Tupac Katari, en el libro Tesis India, publicado en 1971, en la parte final de este periodo. Este periodo se cierra porque se da un golpe de Estado. En 1973 hasta 1980 y ubico un segundo periodo, le llamo de bifurcación, porque aparece una nueva corriente que se desgaja del indianismo, y no solo se desgaja, sino que lo confronta. Esta va a ser el catarismo. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos indianismo y catarismo? De manera muy genérica, ¿no? Los indianistas eran los que buscaban rupturas, cambios abruptos, radicales, por decirlo así, y para ello planteaban hacerlo de manera autónoma, sin relacionarse con grupos caras, con grupos criollos. Los cataristas, en cambio, buscaban generar cambios graduales y en alianzas con grupos criollos de izquierda o de la iglesia. Entonces, unos eran rupturistas, los indianistas, y nosotros eran gradualistas. Los indianistas se van a concentrar en la organización partidaria y los otros, los cataristas, se van a concentrar en el trabajo sindical. Entonces, este periodo está marcado por esa separación, por dos tipos de opción en el accionar político, pero también en la reflexión sobre lo que es en la sociedad que hay que transformar. Un tercer periodo lo ubico de 1982 a 1997. Acá se lo conoce a 1982 porque se recupera la democracia, porque antes estábamos en dictadura. Esos dos primeros periodos tienen que ver con periodos de dictadura. Entonces, en este tercer periodo yo lo llamo de declive, incluso de decadencia, porque todos los esfuerzos que se estaban dando, en primer lugar, el salidemismo, luego cuando surge el catarismo, van a entrar en un periodo de atomización, de pugnas internas, de discutir quién es más indio que quién es más auténtico que quién. En resumen, en este periodo, lo principal resalta en varios documentos que en lo fundamental es identificar como enemigo a otro indianista o a otro catarista. Mientras en el periodo anterior, lo principal era confrontar a las organizaciones caras. En este periodo las pugnas son entre grupos indianistas. Esas quienes sueltan en una atomización y su incidencia política va mermando. Dos otros procesos que se pueden destacar en este periodo es que va a haber una, por decirlo así, una multiculturalización del catarismo. El catarismo en el periodo anterior, en el que había surgido, tenía una tendencia más campesinista con toques culturales. Y en este periodo va a acabar teniendo más bien toques culturales, pero va a tener una tendencia culturalista con toques económicos. De hecho, el vicepresidente de línea catarista que va a tener Bolivia va a ser el doctor Hugo Cárdenas, y en su gestión se va a implementar desde el Estado plenamente las políticas multiculturalistas, podemos decir etnicistas. Y aquí hay una curiosidad: los cataristas en los 70 y parte de los 80 criticaban a los indianistas diciéndoles etnicistas, y sin embargo el catarismo va a terminar en una corriente multiculturalista de cierto toque etnicista. El otro proceso va a ser de radicalización del indianismo, que en este caso va a estar encabezado por Felipe Quispe, y va a haber una diferenciación ya no solo con indianistas y con cataristas, va a surgir el Tupac Catarismo. ¿A qué se refiere aquí, no? El sector radicalizado, Felipe Quispe, venía del indianismo, del movimiento indio Tupac Katari, específicamente MITCA, y desde el MITCA ya se cuestionaba a los cataristas, que les decían, incluso a marxistas, noten que hay una influencia del lenguaje marxista aquí, que los amarillos son los reformistas. Entonces, decir a los cataristas, que como decíamos eran moderados, gradualistas, decir los amarillos era decir que no estaban apostando realmente por un cambio revolucionario. Felipe Quispe, en esa radicalización con otros militantes del MICA y otros indianistas, van a continuar en esa línea de crítica al catarismo, que no son realmente revolucionarios y que por lo tanto no están asumiendo la lucha de Tupac Katari, porque Tupac Katari es una lucha usando la violencia como método de lucha. Entonces,
Para en esta cosecha ser catarista, no ser Tupac catarista era distinto a ser catarista porque los cataristas eran amarillos y hay alguien que se indica verdaderamente a Tupac Katari tenía que apostar por la lucha armada. En ese mismo sentido se va a criticar desde el tupacatarismo e indianismo radicalizado a los indianistas del Minca y otros indianistas que habían dejado la opción de la lucha armada simplemente como una declaración, que no se la asumía. Entonces noten ahí que pasamos en el periodo anterior, el de bifurcación, donde surge el catarismo enfrentado al indianismo, en un otro periodo, en el tercer periodo de radicalización, donde hay una corriente que se radicaliza e incluso se confronta al catarismo y al indianismo, en apostando por una lucha armada y formando lo que fue el ejército guerrillero Tupac Katari. Un cuarto periodo, que lo voy a dividir en dos partes, surge, voy a dividir en tres, perdón, surge desde el año 2000 al presente. Yo lo voy a llamar esto un resurgimiento. Hemos pasado de un declive a finales de los 90 a un resurgimiento desde 2000 en un contexto en el que Bolivia será grandes movilizaciones, hay una crisis de Estado. Los partidos tienen un periodo de credibilidad, de crisis económica y a diferencia de periodos anteriores donde, por ejemplo, los sindicatos mineros de las protagonistas, en este periodo van a surgir fundamentalmente organizaciones campesinas y de origen campesino, pero en las ciudades, en las áreas periurbanas, como juntas vecinales van a tener protagonismo y la identidad étnica se va a posicionar como un elemento central de articulación. En ese terreno, Felipe Quispe va a ser una figura central, va a plantear y ahí ya se van a difundir con de manera muy masiva el discurso de las dos Bolivias, que va a plantear ya desde los inicios del indianismo. Se va a hablar, se va a denunciar el racismo, se va a denunciar el carácter colonial del Estado, y ahí empieza el indianismo. Antes, cuando hablamos del primer, segundo, tercer periodo, con toda la importancia que tienen esos momentos, sin embargo, en la incidencia directa, hay una incidencia indirecta porque tiene, como por decirlo así, daños, no daños, una influencia colateral con el activo, pero la influencia directa se da entre pequeños grupos. Desde el 2000, el discurso indianista se vuelve un discurso de masas. Relacionar la situación presente a lo que ya ha pasado hace 500 años y relacionar que hace 500 años no nos gobernamos y por lo tanto no manejamos nuestros recursos naturales. Eso se masifica, que se venía produciendo desde el indianismo, eso se masifica desde el año 2000 y ahí la figura fundamental es Felipe Quispe. Voy a dividir en tres periodos, no voy a ser muy largo en esto para entrar a los otros puntos. Hay un periodo, por decirlo así, de siembra. Si consideramos la producción intelectual, este es un detalle antes de ingresar muy importante. En este periodo que va del año 2000 en adelante, ha habido muy pocas organizaciones indianistas que hayan tenido esa habilidad, considerando además, esto también es demasiado importante, que tenías al movimiento al socialismo ya desde el 2006, en el gobierno que tenían la capacidad de articular en las organizaciones de tipo indígena. Entonces, era difícil competir a alguien que tenía manejo del Estado en la estructuración de movimientos que sean alternativos a los que estaban en el poder. En esa situación, entonces, lo que va a perfilarse más bien van a ser grupos de tipo más de activistas, de discursos contra lo que se entendía como indígena, que se van a plasmar en producción intelectual. Va a haber así un primer periodo en este nuevo ciclo desde emergencia, que va del 2000 al 2009, yo le llamo de siembra, es decir, que muchas nuevas generaciones van a conocer las ideas indianistas, muchas veces sin que se cite a Reinaga, sin que se cite lo que pasó en el Mica, etcétera, etcétera, sino en el fragor de las movilizaciones tuvimos un periodo amplio de movilizaciones, y en esa situación se va a formar generación en las calles. Se van en Coñanigo y esa es la experiencia mía. Y la hemos compartido con varios amigos que más o menos lo hemos vivido de manera común, no en la universidad. Para darles un dato, yo por ejemplo, conocí el indianismo por un accidente con un amigo en una casa y en ese tiempo conocí la Plaza de los Cegos en la zona central de La Paz, entre ellos del India mismo. Y yo no se quería formar la Sociedad Científica de Comunicación, los llevé a la casa de la Reina y demás, y bueno, luego se fueron haciendo indianista. Entonces, el indianismo no era algo que salía a las universidades, que se discutía en las universidades. En este periodo de siembra, 2000-2009, el indianismo se fue, por decirlo así, difuminando de manera alternativa,
discusiones callejeras, por la circulación de folletos, fotocopias, la piratería de libros, empezó ahí a salir los libros piratas de Pablo Reina. Un ciclo de siembra, y le llamo de siembra porque se están sembrando las ideas de esta generación que las está recibiendo. Hay un segundo ciclo que yo le llamo de cosecha, donde ya otra generación vamos a tomar la palabra, a empezar a escribir, a criticar, a discutir lo que es el indianismo, confrontándolo al discurso del MAS, que estaba en el gobierno, y esto se va del 2010 al 2016. Hay un periodo de ascenso. A tal punto, yo igual lo puedo decir de manera testimonial, en los años 2005 se divulgan muchas actividades, más aún cuando ya estaba el gobierno del MAS, sobre temas indígenas del indianismo no sabían. Y los que sabían lo tomaban hasta chistes, se burlaban. En cambio, ya el 2016, en este periodo, un nuevo periodo, un auge, el indianismo empieza a ganar respeto. Es otra generación la que le da, por decirlo así, dignifica el indianismo en las discusiones, pero lo dignifica empezando a escribir sobre historia del indianismo, que no había, empezando a discutir los conceptos que se manejaban en descolonización, poniendo para describir ejemplos de la historia que habían hecho Mica, que habían hecho los indianistas, que decía Reinaga. Eso, yo, sin falsa modestia, puedo decir que cabezó ese tipo de labor fui yo. Lo hizo por iniciativa propia, porque como nadie lo hacía, bueno, uno no puede esperar que alguien lo haga. Hay que hacerlo uno mismo. También puedo decir como experiencia que hacer ese tipo de trabajo, a uno a mí me ha costado que me cierren muchas puertas. Fue muy mal recibido porque había ahí hasta el presente una élite indígena que está en los espacios de validación indígena, académicos, debates internacionales que manejan esos espacios, y las cosas que, bueno, yo decía y luego otras personas empezaron a escribir eran mal vistas. Por eso siempre me es muy extraño que me inviten para actividades, porque no suele ser muy cómodo hablar para otras personas de estos temas, que solo que hasta ahí, el segundo periodo. Dos cosas más sobre esos periodos. Decía que en el primer periodo, en el de siembra, 2009, fue el de siembra precisamente porque van a salir muchos materiales. Tal vez vale resaltar ahí que sale la segunda edición de la Revolución India 2001, sale la versión pirata de la Revolución India 2005, y después se disparan muchos libros más piratas, pero salen otros textos como Origen y Constitución de la Ulpada, Ligeramiento Quehuanca, salen textos de Etahuanquisuyo, de Huancarrina y Crash. Entonces se está empezando a difundir ideas indianistas. Y no me insisto, no de manera masiva, eso se ha circulado por canales alternativos. Vale la pena también mencionar que en este periodo surge el periódico Pucara, que si bien viene de lo dirigió Pedro Portugal junto a Daniel Sirpa, que ellos en su momento, en los años 80, apoyaron desde Chitapoya a Nica. Cuando dirigen Pucara no tiene un sentido doctrinario indianista. No es que se ceda al indianismo, tiene una mirada un poco más amplia, y que desde Pucara va a tratar de darle va a tratar de abrir una discusión doctrinaria sobre el indianismo, va a ser ayarquiste, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustó de empezar a leer a Yarquiste, que no compartía la manera en que lo definía, pero sí lo que estaba haciendo era discutir qué es indianismo. Entonces, Pucara va a ser importante luego en el primer periodo, porque va a abrir las páginas a intelectuales que no tenían espacio en los medios tradicionales. Entonces, intelectuales aymaras que estos van a escribir en ese medio, y va a ser una referencia no solo en Bolivia, sino fuera de Bolivia. Y también en ese medio, ya que en el segundo periodo de cosecha, una nueva generación empieza a escribir constantemente, y bien casi cada número. Luego empieza a escribir en Franco, ya que se escribía Ivana Pasas, y empiezan a escribir otros amigos, y ahí se va volviendo en un espacio donde se discutía de indianismo y desde el indianismo sobre lo que pasaba en el país. Y porque lo convertimos por nuestro propio esfuerzo en una plataforma para discutir esos temas. Un tercer periodo, hasta el presente, sería el periodo, yo le llamo de estancamiento, porque no se fue más allá, en el sentido de que lo que se logró hasta el 2016, posicionar el indianismo, hablar de los temas que discutía el indianismo, de historia, plantear sus temas de discusión, etcétera, etcétera. Posicionar una nueva generación. Yo creo que ese fue el mérito que pudimos encarar entre lo que hizo Pucara, lo que trabajó Wilmer en redes sociales, y lo que hice yo provocando en la escritura. Se posicionó una nueva generación de indianistas, pero en la actualidad yo le llamo, yo digo que vamos a tener un periodo de estancamiento, porque no se ha avanzado más allá en términos de, por ejemplo, otros grupos que empezaron
al indianismo, de por la historia, y no eso es poco qué desafíos contemporáneos tendríamos. Por lo tanto, con todo lo importante, por ejemplo, que ha significado, Chicha tiene mucho, ha tenido mucho más llegar a que Minca en su momento fue el referente fundamental del indianismo, pero con toda la llegada de Chicha, no ha habido una nueva impronta temática, organizativa, de que vaya una perspectiva, que vaya una perspectiva más allá de las limitaciones que se tuvo en el indianismo pasado y en el indianismo contemporáneo. Entonces, esa es mi lectura anterior. Me voy a extender un poco más, bien disculpas. Ahora voy a tratar de ser más breve. Para no dar muchas vueltas, voy a mencionar a algunos personajes, sin dar muchos detalles, varios seguramente los conoce. Ineludiblemente, en términos de producción intelectual, de Fausto Reynaga, hasta el día de hoy su libro La Revolución India se sigue vendiendo en versiones piratas, desde luego, pero ya también hay ediciones oficiales, por decirlo de algún modo. Un detalle interesante me parece que vale la pena tener en cuenta. Reynaga plantea en su Revolución India un balance, un diagnóstico con todas sus limitaciones de lo que pasaba en el país en aquel entonces, y te planteaba que en tales circunstancias, por lo tanto, correspondía hacer esto. Esta es la situación y hacemos esto. O sea, es como, en términos muy escuetos, el mérito de ese texto no es es un arma política. No se lee solo para saber. La escritura de Reynaga es para hacer. Esta es la situación, ahora hagamos esto, hagamos el partido indio, hagamos la revolución india. El otro personaje que ya más ligado a la práctica política es Felipe Quispe, que seguramente varios lo conocen. Felipe Quispe va a ser protagonista de una de las movilizaciones más importantes en la historia, no solo de Bolivia, pues, sino a nivel continental, dirigiendo un movimiento indígena. Felipe Quispe va a ser una figura que muchos recuerdan por su faceta como líder sindical, pero que también ha dejado una producción intelectual que muchas veces no es discutida, sino Felipe Quispe es más conocido por su liderazgo. Bueno, lo menciono muy escuetamente porque si no es quien me come y no quiero ser muy abusivo aquí. Algunos hechos, ¿no? Lo poco importante, la publicación de la Revolución India en 1970, muy importante la participación electoral de los primeros indianistas en 1978-79, movimiento Indio Tupac Katari, movimiento revolucionario Tupac Katari MRTK. Otro hecho importante, desde luego, pues, para mí, los bloqueos de los MED con Felipe Quispe. Son hechos que valdría la pena contextualizar, pero solo los voy a lanzar así, como conteo. Ya para ir cesando, para no abusar mucho del tiempo, me gustaría destacar algunos puntos en cuanto a ideas, a planteamientos para luego ya cesar y seguramente intercambiar ideas. Yo creo que vale la pena a estas alturas pensar el indianismo en el sentido que fue producido. El indianismo no surge, no quiero ofender si están haciendo un trabajo académico bien hecho, que se le dé rigor a los trabajos, pero el indianismo surge como un instrumento de lucha político-ideológica. Para eso sirve, para eso sirvió, y también en ese terreno encuentra sus límites. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales del indianismo fue la denuncia del racismo, y aquí vale la pena una reflexión. Uno puede denunciar el racismo sin ser indianista. Entonces, no quiero decirte denunciar el racismo te hace indianista. No, hay que ver la especificidad, a esa especificidad quiero ir. Uno puede no ser indio, indígena y denunciar el racismo. Eso no es raro. O puede ser indígena, isla, aymara, y denunciar el racismo y no ser indianista. Porque la peculiaridad del indianismo respecto a su tratamiento del racismo es que el racismo es un mecanismo de poder, y ante esta situación el indio no solo denuncia el racismo, se articula para confrontar el racismo y cambiar las relaciones de poder que dan origen. Entonces, solo mencionar que el indianismo confronta el racismo es incompleto. El racismo es un elemento que se denuncia, pero a partir del cual se genera una articulación política para cambiar las relaciones de poder. Eso es ser indianista. Uno puede ser indianista reivindicando el cole suyo, desde luego, hay unas tendencias de ese tipo. Uno puede ser indianista simplemente porque reivindica el trabajo agrario, y yo digo, eso es discutible porque mi abuelo hacía trabajo agrario, pero no era indianista. Entonces, yo reivindico esa especialidad porque en el indianismo se ve el racismo en su relación con la reproducción del poder.
y cómo los que sufren son los que tienen que transformar eso, no son otros. Eso como un planteamiento me parece fuerte, especialmente en Reinaga y en la práctica política de los indianistas. Otro aspecto que me parece interesante es que muchas veces en el indianismo y el catarismo ha habido, esto de manera crítica lo digo, un afán más de, pues figura, ¿quién es primero? Constantino Lima dice, yo soy el fundador del indianismo, Fausto Reinaga fue mi... Voy a contar un testimonio y un par de veces en las conversaciones que teníamos con Felipe. Felipe se burlaba y le decía para también Constantino, ¿cómo pues Constantino va a ser su profesor del Fausto? Y le dijo, estábamos en un transporte yendo a Sorata, una actividad nos habían invitado. Y Sorata está en el departamento de La Paz. Y Felipe le dice a Constantino, le decía que te acuerdas cuando en San Francisco, es un lugar en la parte central de La Paz, Fausto Reinaga, quien estaba jalando las patillas a Constantino. En el lenguaje, casi ya decimos, lo estaba changueando, lo estaba tratando como un muchachito. Y entonces le decía, ¿cómo si él te trataba como un muchachito? Tú vas a ser su maestro. ¿Cuál es el punto acá? Una de las tonterías de los indianistas, que no solo de los 60 al presente, es aparecer como el iniciador. Yo empecé algo, yo he hecho. Entonces, yo por ella lo viví, por ejemplo, ya fue parte del grupo militar y dos personas del grupo se inventaron, por ejemplo, que yo me sumé al grupo, que yo no fui parte del grupo, en tanto ellos se querían adueñar del grupo. Y digo, qué tontería esa, ¿no? Ya Constantino con Fausto tenían ese problema y se quedan en este problema. ¿Por qué esos problemas? Una tontería. Porque se preocupan. Construimos una historia donde en el pasado ellos son grandes. Constantino fue grande, creando el indianismo, enseñando a Fausto Vinaya. Bueno, en mi experiencia, ¿no? Las otras compañías fueron creando algo y luego llegaron los otros. Y sin embargo, los desafíos importantes no son inventarse un pasado grande, sino enfrentar los desafíos contemporáneos, porque ahí muestras tu grandeza. Tu grandeza en la política, en las ideas, se muestra en lo que haces hoy, no en lo que supuestamente hiciste en el pasado. Y de esa grandeza se puede ver si un Constantino u otras personas fueron realmente tan importantes, lo son en el presente. O esa retórica parece más bien querer compensar algo que hoy día no pueden tener, por lo menos se consuelan inventándoselo hacia atrás. Eso va a ser un problema constante en muchos indianistas que yo he conocido. 2 puntos más, perdón, para finalizar. Pero otro aspecto relacionado a esto y el figurar, el querer ser importante, mucha producción indianista he conocido que más que aportes han sido textos, especialmente los que van a surgir en el periodo que yo les he dicho de cosechar, donde la gente busca aparecer como intelectual. La figura de ser intelectual indígena tenía prestigio, porque habías publicado un libro, y mucha gente ha publicado libros por publicar, que no tienen consistencia, que dicen cosas redundantes, nada riguroso, y en lugar de eso de ayuda, promover un movimiento, lo debilita, porque luego vienen otras personas que son críticas al indianismo y al catarismo, y los que dicen, ahí está, pues los indianistas no dicen nada serio, porque publica por publicar. Entonces, otro problema en el indianismo, en el catarismo, va a ser que sepan de figurar como intelectual y publicar por publicar. Ponerse, yo puedo dar casos donde gente incluso publicando cosas en Facebook, gran líder intelectual, aquí en determinados contextos. Ponerlo en serio, porque bueno, vale la pena mejor avanzar que pelearse con gente que tiene aspiraciones que no puede cumplir. Y finalmente esto, hacia adelante. Yo creo que es importante en esta mirada para introducir el indianismo el rigor. Documentos, autores, fechas, vale la pena hablar del indianismo, y es una de las cosas por las que yo empecé a escribir sobre el indianismo, porque los propios indianistas no tenían idea del indianismo. Uno sabía una cosa distinta del otro, aquí no se cosaba. Y yo me iba a debates en distintos espacios, y tú veías a los marxistas, por ejemplo, hablar y que daban citas, periodos y libros, ideas. Tú ibas a los debates de los indianistas y todos eran los grandes revolucionarios, pero que no articulaban un discurso coherente para confrontarse. Sí, para confrontarse entre ellos. Eso era otro problema de los indianistas, y quiero decirlo. Eran más hábiles en decir que el enemigo es otro indio, aunque retóricamente el enemigo nunca hará, en su práctica política, el enemigo era otro indio. ¿Cómo anulas al enemigo? Indio. Pero a la hora de argumentar frente a los caras, no decían nada. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando H.C.F. Mancilla publica un libro de quitar el indianismo, los indianistas no les respondieron.
Y yo respondí, pero cuando un indianista escribía, y esto yo lo sé muy bien, ese no es indianista. Ese ¿quién se entrena? Por eso yo pienso que es muy importante el rigor, hacer documentos, centrarnos en la argumentación para no caer en ese tipo de problemas. En segundo lugar, en este momento, hay una charla para introducirnos al indianismo, vale la pena un diagnóstico del presente. ¿Qué está pasando en el Perú actualmente? ¿Qué está pasando en Ecuador? Vale la pena ver, yo no tengo muchos vínculos en Ecuador, pero ha habido recientemente movilizaciones del sector indígena. ¿Qué está pasando en el norte argentino? Tener una lectura del presente para, desde esa lectura del presente, tratar de hacer algo, para ponerlo como ejemplo. Con todo lo que uno puede valorar y criticar de la revolución india, la revolución india es un diagnóstico del presente y de plantear qué hacer. O, más que nunca, necesitamos un diagnóstico del presente y plantearnos tareas políticas. El indianismo ha surgido para una lucha política.